أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Continuando con la Suratul Hashr, que es también conocida, o también se la podría llamar la sura de los Banu Nadir, porque contiene su mención, su historia. Los Banu Nadir era una tribu judía que pactó con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, lo que ahora llamaríamos un pacto de no agresión, pero ellos traicionaron el pacto. Entonces el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, los expulsó de unas fortificaciones que tenían cerca de Medina y partieron al exilio, unos a la zona de Sham, que se corresponde con lo que ahora sería o es Siria, Jordania, Líbano y Palestina, y otros partieron hacia Jaibar. Entonces Allah, después de mencionar en las aleyas previas a las que voy a leer, como el botín que obtuvieron sin combatir, cuando Allah dice Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wa lirrasuli wa lidil qurbah wal yatama wal masakin wa ibn sabil ila akhir al-aya, dice lo que Allah le dio a su mensajero como botín, y la palabra implica un botín que se obtiene sin combatir, es para Allah y para el mensajero, para los parientes, para los huérfanos, para los pobres y para los viajeros. Y luego continúa diciendo, continúa la aleya. Y la aleya siguiente a esta, Allah dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Dice entonces, para los pobres emigrados, sigue hablando refiriéndose al botín, y es como una especificación de cuando dijo antes los pobres. Para los pobres emigrados, aquellos que fueron hechos salir, que fueron expulsados de sus hogares y de sus riquezas, de sus propiedades, de sus tierras o de lo que tuvieran, yabtaguna fadlan, que buscaban favor procedente de Allah y beneplácito procedente de Allah, y auxiliaban a Allah y a su mensajero. Es decir, la expresión, cuando Allah habla en su libro de auxiliar a Allah, lo que significa es defender y establecer su din. Establecer su din, difundirlo, propagarlo y defenderlo. Y auxiliaban a Allah y a su mensajero. Esos son los sinceros. Y luego dice en la ley siguiente, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Y dice Allah en esta aleya número 9 de la Suratul Hashr, y aquellos que se asentaron en la morada, y con la morada se refiere a Medina, y en la creencia, en la fe, antes de ellos, aman a los que han emigrado a ellos y no encuentran en sus pechos ninguna necesidad de lo que se les ha dado, y los prefieren sobre sí mismos. A pesar de ellos estar en una necesidad acuciante, una necesidad que les afecta
especialmente a ellos. Jasasa. Aquel que es preservado, aquel que es preservado o que es guardado de su propia avaricia, de la avaricia de su nafs, de su alma, esos son los que tendrán éxito en esta vida y particularmente y en especial en la otra, que es lo que significa al-falah, el éxito en la otra vida. Estas leyes son explícitas. Está hablando primero de los muhajirun, de los emigrados, que eran pobres porque tuvieron que dejar sus casas y sus pertenencias en Meca y salieron de allí buscando favor de Allah y aceptación, Ridwan, y su actitud o lo que hicieron al salir, su intención era auxiliar a Allah y a su mensajero, es decir, establecer el din, como lo establecieron en Medina al-Munawwara, propagarlo y defenderlo, que es lo que pasó en la etapa de Medina. Tenemos una etapa inicial de Meca, en la que el mensajero de Allah y los que estaban con él soportan, tienen paciencia con todo tipo de vejaciones y ataques, hasta que Allah primero les da permiso para emigrar, para salir de de Meca, y luego les da permiso para defenderse, para combatir cuando ya están establecidos en Medina. Y Allah habla de ellos, dice, esos son los sinceros. Y luego habla de los ansar, aquellos que se habían establecido, es decir, que estaban asentados en la morada, que es como llama Allah a Medina en estas aleyas, ad-dar, la morada, y en el imán y en la creencia antes de ellos, y que amaban a los que emigraron a ellos y no encontraban en sus pechos ninguna necesidad, ningún apego a lo que se les había dado, y ejercían la preferencia sobre sí mismos, es decir, preferir a los demás, en particular aquí en concreto a los emigrados, sobre sí mismos, a pesar de estar ellos en una necesidad personal y acuciante. Y Allah termina con esta aleya, la que dice, aquel que es preservado de su propia avaricia, de la avaricia de su nafs, esos son los que tendrán éxito. La palabra shuh, la que hemos traducido como avaricia, es más amplia que bukhl. El bukhl es la tacañería. La tacañería afecta al hecho de que te niegas a dar lo que es tuyo. Ashuh implica, es un paso más, es que te niegas a dar lo que es tuyo y ansías lo que no es tuyo. De manera que, por eso lo traducimos como avaricia, es querer no solo ser tacaño, sino querer ser avaro, querer lo que tienen otros, querer acumular. Y Allah nos pone este ejemplo claro y no podemos olvidar que está relacionado con la historia, que está en el contexto de la historia de los Banu Nadir, que era una tribu de judíos que de alguna forma, porque todo lo que hay en el Corán, todo lo que pasó antes, y que Allah menciona en el Corán, es para que podamos extraer una lección y la podemos aplicar en cualquier circunstancia, lo cual quiere decir que este conocimiento, estas indicaciones que Allah nos está dando en esta sura, en estas aleyas, son aplicables a la situación que estamos viviendo. Y con ello me refiero muy especialmente a la situación que se está dando en Palestina. Hay otra aleya que está en la Suratul Maida. En el Corán hay muchas aleyas en las que Allah habla de los Banu Israel, que por cierto convendría hacer una aclaración sobre la palabra Israel, porque nosotros, los musulmanes, somos inocentes del hecho de que el Estado sionista haya adoptado el nombre de Israel para su Estado, porque Israel
no es otra cosa que, o Israel en árabe, no es otra cosa que uno de los nombres del profeta Yaqub alayhi salam, lo cual quiere decir que igual que decimos Yaqub alayhi salam, deberíamos decir cuando mencionamos la palabra Israel alayhi salam, porque Israel es Yaqub. Por eso, cuando Allah en el Corán dice los Banu Israel, los hijos de Israel, se está refiriendo a los hijos de Yaqub, que son las 12 tribus, que es Yusuf, su hermano Benjamín y los otros 10 hermanos. Esos son los Banu Israel, o dicho de otra forma, los Banu Yaqub. Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Yaqub o Jacob en español, hijo de Ishaq, hijo de Ibrahim. Y eso tiene que quedar claro que simplemente ellos han llamado a un territorio donde han establecido un estado que se llamaba y que se llama Palestina, y lo han llamado con el nombre de un profeta. Un profeta suyo, de ellos, y también nuestro, es un profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, que es Yaqub, también llamado Israel. De manera que Israel es el nombre de un profeta, eso tiene que quedar claro. Entonces, Allah en el Corán nos dice muchas cosas acerca de ellos. También deja claro que hay una parte de ellos, y eso tiene que quedar meridianamente claro para nosotros, que son creyentes, que siguen el camino recto, que hacen el bien y que son gente que, inshallah, tendrán el jardín, y muchos de ellos reconocerán Islam tarde o temprano. Pero bueno, vamos a mencionar algo que aparece en la Suratul Maida y que tiene que ver con la última aleya que he mencionado cuando Allah dice aquel que es preservado de su propia avaricia, esos son los que tendrán éxito. La aleya dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Dice la ley, y dicen los judíos, la mano de Allah está cerrada, que se cierren sus manos y sean malditos por lo que han dicho. Y continúa la ley diciendo: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Por el contrario, sus dos manos, antes habló de la mano de Allah, ahora habla de las dos manos, porque dice, por el contrario, sus dos manos están completamente abiertas, ينفق كيف يشاء, y gasta como quiere, gastando como quiere. Entonces, para dar a entender la expansión de aquel que gasta sin limitación, habla de las dos manos. Primero dice la mano de Allah está cerrada, luego dice, por el contrario, sus dos manos están mabsutatán, completamente abiertas, extendidas, gastando como quiere. Y luego dice, continúa la ley diciendo, وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Y a muchos de ellos, de los que he mencionado al principio, de los Yahud, lo que se te ha hecho descender procedente de tu Señor, con seguridad que les aumentará en ir más allá de los límites y en kufr, y en negar la realidad. Y dice Allah, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Y hemos arrojado entre ellos la enemistad y el odio hasta el día del levantamiento, entre ellos mismos. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. Cada vez que encienden un fuego para la guerra, Allah lo apaga. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Y se esfuerzan, van por la tierra, corrompiendo, sembrando la corrupción, pero Allah no ama, y Allah no ama a los corruptores. Esto también es aplicable a una parte de los que están en base a una represalia, están llevando a cabo un ataque inhumano y cruel, desproporcionado
contra gente inocente en la franja de Gaza. Y es curioso porque voy a citar otra aleya, voy a volver a la Suratul Hashr, porque hay una aleya también que los define y que define muy en concreto a los que están llevando a cabo esa masacre, ese genocidio, porque podemos aplicar esa palabra sin temor a mentir. Y la ley dice lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنات أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Y esas leyes son buenas noticias para los creyentes. Y buenas noticias, inshallah, también para la gente de Gaza, para todos los creyentes. Dice, no os combatirán todos, excepto en aldeas fortificadas o desde detrás de muros. Esto se puede entender cuando desciende la aleya, se refiere a aldeas, como las fortificaciones de los Banu Nadir, que eran aldeas, eran asentamientos que estaban en torres son fortificadas, Jura Muhassana, o desde detrás de muros, es decir, ellos estaban protegidos por una muralla. Pero esta muralla puede ser tangible o puede ser intangible, como es la muralla, estas armas que despliega el Estado sionista, basada en una tecnología muy avanzada, pero que en realidad se parapetan en esa seguridad de su alta tecnología para atacar. Y luego dice, ba'suhum bainahum shadid. Su violencia entre ellos es fuerte, es intensa. Su acometida entre ellos, su violencia entre ellos es intensa. Y luego dice algo muy interesante. Tahsibuhum jami'an. ¿Crees que están juntos? ¿Los consideras juntos? Wa qulubuhum shatta, pero sus corazones están divididos. Tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Dhalika bi annahum qawmun la ya'qilun. Eso es porque hay gente que no razona, que no tiene aql, que no tiene intelecto. Porque los que tienen intelecto de ellos reconocen la verdad. Los que tienen intelecto de ellos llegan a decir, como ha dicho uno de sus rabinos, que ha reconocido y ha dicho, nosotros fuimos el pueblo elegido por Allah, pero desobedecimos, fuimos ingratos con Allah. Ellos no dicen Allah, dicen el nombre correspondiente en su lengua, y Allah nos ha castigado. Y Allah nos castigó, y lo reconocen y lo asumen, y son creyentes y tendrán su recompensa junto a Allah. Hay algunos de ellos que están aceptando Islam. Yo a lo largo de mi vida he conocido a varios, y cuando aceptan el Islam son unos más de entre el resto de los musulmanes. Entonces, lo que estamos hablando es de indicaciones que Allah da en el Corán acerca de una parte de ellos, acerca de una psique, de una psicología que se da en una parte de ellos y que les lleva a hacer lo que están haciendo. Porque en vez de ser agradecidos con Allah y no repetir lo que hicieron con ellos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ellos no recuerdan el beneficio que Allah les concedió al haberlos librado de eso, y hacen con el pueblo de Palestina, con los que están en la franja de Gaza, hacen lo que hicieron con ellos. Y yo diría que
bueno, no es necesario decir que aún peor que eso. Simplemente hacen lo que hicieron con ellos. Han convertido en Gaza en una especie de campo de concentración y ahora los quieren exterminar con el pretexto de que fueron atacados, que es cierto que fueron atacados, pero también es cierto que es muy extraño que no supieran que iban a ser atacados. Y hay una serie de elementos ahí muy extraños, pero bueno, no trata de esto esta pequeña charla, solo trataba de añadir algo a lo que se dijo en la jutba del viernes pasado y, y, y aquí lo dejo hasta una próxima vez, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.